En el corazón del Pacífico, donde las olas rompen con fuerza sobre los arrecifes de coral y el horizonte se funde con la inmensidad del cielo, existe un lugar envuelto en misterio y leyenda, Nan Madol. Este conjunto monumental, que se alza sobre las aguas turquesas de la isla de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, ha intrigado a exploradores, arqueólogos y viajeros durante siglos. Su apariencia es casi irreal, como si pertenezca a otro mundo, un testimonio silencioso de una civilización antigua cuyas hazañas desafían la comprensión moderna. Nan Madol, a menudo apodada la Venecia del Pacífico, está compuesta por cerca de un centenar de islotes artificiales, construidos meticulosamente sobre una laguna salobre. Estos islotes se conectan mediante canales estrechos y están edificados con enormes bloques de basalto, algunos de hasta 7 metros de largo y con un peso que puede superar las 50 toneladas. El simple hecho de imaginar cómo una sociedad preindustrial fue capaz de transportar y apilar estas gigantescas piedras sobre aguas poco profundas, sin el uso de poleas, grúas, ni tecnología avanzada, es suficiente para despertar la fascinación de cualquiera que se acerque a este prodigio arquitectónico. Los orígenes de Nan Madol se remontan al menos al siglo Eto, aunque las estructuras más impresionantes datan de los siglos XII al XIII. Fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pohnpei durante siglos. Esta ciudad megalítica no se parecía a ninguna otra en la región. Mientras otras culturas del Pacífico vivían en aldeas dispersas, los Saudeleur crearon un complejo urbano de una sofisticación asombrosa, organizado en islotes dedicados a diferentes funciones. Residencias reales, templos, tumbas, almacenes y viviendas para los nobles y sacerdotes. La historia de Nan Madol comienza con la llegada de dos hermanos legendarios, Olosopa y Olosipa, quienes, según la tradición oral, arribaron a Pohnpei desde una tierra lejana. Dotados de poderes sobrenaturales, estos hermanos habrían usado magia para levantar las piedras y construir las primeras estructuras de la ciudad. Finalmente, uno de ellos se convirtió en el primer Saudeleur, dando inicio a una dinastía que reinaría con mano férrea y centralizaría el poder religioso y político en Nan Madol. El emplazamiento de la ciudad no fue casual. Se eligió el borde de un arrecife, protegido de las olas abiertas del océano, pero lo suficientemente aislado para permitir el control y la vigilancia. Los canales que serpentean entre los islotes recuerdan el trazado de venas y arterias, sugiriendo una visión orgánica y profundamente simbólica de la ciudad como un cuerpo viviente, donde cada islote desempeñaba un papel específico en el funcionamiento del conjunto. El núcleo de Nan Madol es el islote de Nandawas, que alberga una de las estructuras más impresionantes del complejo. Rodeado por altos muros de basalto, algunos de hasta 7 metros de altura, Nandawas servía como mausoleo real y centro ceremonial. Aquí, en cámaras profundas y sombrías, se realizaban complejos rituales y se guardaban los restos de los gobernantes Saudeleur, envueltos en misterio y reverencia. A pesar de la magnificencia de su arquitectura, el gobierno de los Saudeleur fue, según las leyendas locales, opresivo y centralizado. Se requería que los clanes tribales de Pohnpei rindieran tributo y vivieran bajo un estricto control. Este régimen, aunque eficaz en la organización de la sociedad y la construcción de obras monumentales como Nan Madol, eventualmente sembró las semillas de su propia caída. La desaparición de la dinastía Saudeleur está envuelta en relatos de rebelión y venganza. Según la tradición, un poderoso forastero llamado Isoquelequel llegó a Pohnpei con un ejército, derrocó a los Saudeleur y puso fin a su dominio absoluto. Tras la caída de la dinastía, Nan Madol fue gradualmente abandonada, víctima del cambio político y de las crecientes dificultades para mantener una ciudad de tal magnitud sin el respaldo de una autoridad centralizada.
Lo que quedó fue una ciudad fantasma, donde los muros de basalto se erguían como centinelas silenciosos entre las palmeras y los manglares. Durante siglos, los habitantes locales evitaron acercarse demasiado a Nan Madol, creyendo que estaba habitada por espíritus y protegida por maldiciones ancestrales. El silencio de sus canales y la sombra de sus ruinas solo aumentaron el aura de misterio que rodea este sitio. El enigma de cómo se construyó Nan Madol persiste hasta nuestros días. Los arqueólogos han propuesto diversas teorías sobre las técnicas empleadas para transportar y apilar los colosales bloques de basalto. Algunos sugieren que se utilizaron balsas y rodillos de troncos. Otros, que se aprovecharon las mareas y se creó una red de rampas y canales para facilitar el movimiento de las piedras. Sin embargo, ninguna explicación parece completamente satisfactoria frente a la magnitud y precisión de las construcciones. Además de su asombroso aspecto físico, Nan Madol es también un testimonio de la complejidad social y cultural de los pueblos del Pacífico. Refleja una visión del mundo donde la arquitectura, la religión y el poder estaban intrínsecamente ligados. Cada islote tenía un propósito específico. Algunos estaban dedicados a la preparación de alimentos, otros a la fabricación de canoas, y varios más servían como santuarios para los dioses y los antepasados. Al recorrer sus canales en una pequeña embarcación o caminar sobre las piedras cubiertas de musgo, uno puede imaginar el bullicio de la vida en aquella época. Sacerdotes llevando a cabo ceremonias, nobles discutiendo asuntos de estado, artesanos trabajando el basalto bajo el sol tropical y pescadores trayendo su captura diaria para alimentar a la élite gobernante. Pero Nan Madol no es solo un vestigio del pasado. Su legado sigue vivo en la memoria y la identidad de los habitantes de Pohnpei. Las leyendas que narran su origen y caída se transmiten de generación en generación, y el respeto por este lugar sagrado se mantiene intacto. En tiempos recientes, el sitio ha recibido atención internacional, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha renovado el interés por su conservación y estudio. Los científicos continúan desentrañando los secretos de Nan Madol. Los análisis arqueológicos han revelado una compleja red hidráulica y una planificación urbana avanzada, así como una notable habilidad para trabajar la piedra y construir en condiciones difíciles. Se han encontrado vestigios de objetos ceremoniales, herramientas y restos humanos que arrojan luz sobre las prácticas funerarias y la vida cotidiana de sus habitantes. A pesar de estos avances, Nan Madol guarda aún muchas incógnitas. ¿Por qué los Saudeleur eligieron construir una ciudad en medio de la laguna? ¿Cómo lograron coordinar a cientos, quizás miles de trabajadores para levantar semejante estructura? ¿Qué motivó el repentino abandono del sitio y por qué nunca fue reocupado a gran escala? Algunos han comparado a Nan Madol con otras ciudades megalíticas del mundo, como Machu Picchu o las pirámides de Egipto, pero en realidad no existen paralelos exactos. Su singularidad radica tanto en su ubicación como en la cultura que la creó. En un mundo insular, donde los recursos eran limitados y el mar lo dominaba todo, construir una ciudad de piedra sobre el agua fue un acto de audacia, fe y visión. El ambiente de Nan Madol es, en sí mismo, parte de su misterio. El sonido del viento entre las ruinas, el murmullo del agua en los canales, el crujir de las ramas de los manglares, todo contribuye a una atmósfera de irrealidad y asombro. Se dice que, durante la noche, los espíritus de los antiguos Saudeleur aún deambulan entre las piedras, velando por los secretos de su antigua gloria. Para quienes tienen la fortuna de visitarla, Nan Madol ofrece una experiencia única. No es solo un sitio arqueológico, sino un portal a un pasado remoto, una invitación a reflexionar sobre la capacidad humana para soñar y construir más allá de los límites de lo posible. Nos recuerda que, aun en los confines del océano, los seres humanos han dejado su huella indeleble, desafiando el olvido y el paso del tiempo.
En la actualidad, los esfuerzos para preservar Nan Madol enfrentan desafíos considerables. La erosión, el crecimiento de la vegetación y el cambio climático amenazan la integridad de las estructuras. Sin embargo, la comunidad local y expertos internacionales trabajan juntos para proteger este tesoro, conscientes de su valor incalculable para la historia de la humanidad. Nan Madol sigue siendo un enigma, una obra maestra de la ingeniería antigua y un símbolo de la creatividad y resiliencia del espíritu humano. Su legado trasciende las fronteras de Micronesia y se inscribe en la memoria colectiva de la humanidad como un recordatorio de lo que podemos lograr cuando unimos fe, ingenio y determinación. Así, entre el rumor de las olas y la sombra de las palmeras, Nan Madol permanece imperturbable y majestuosa, invitándonos a descubrir sus secretos y a maravillarnos ante la grandeza de quienes la soñaron y construyeron siglos atrás.